Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso para entrar en lo último que tenía para compartirles. El sábado hablamos de ser como Jesús. Él es nuestro modelo. Y vimos las líneas generales, las áreas básicas en las cuales teníamos que imitar a Jesús. Y hablamos de ser como Jesús en su espiritualidad y dependencia del Padre. Después dijimos en su carácter y en su forma de obrar, en su obra, en su acción. Y ayer vimos 10 fotos, más que de la vida de Jesús, yo les dije del corazón de Jesús. 10 instantáneas que nos permiten como correr un poquitito una cortina y ver qué hay adentro del corazón de Jesús. Yo di los apuntes, no los tengo acá. Se lo llevó el amigo de Alex que estuvo ayer, así que necesito que ustedes me ayuden para repasar las 10 fotos. A ver, su compasión por los perdidos. Vimos en su corazón esta carga por los que se estaban perdiendo. Segundo, su preferencia por los niños. Es bueno esto de estar juntos, y en la catequesis sería bueno que le demos lugar a los niños, le demos preferencia a los niños. Sería bueno que ellos puedan decir, si no dicen, decimos los grandes. ¿Qué les parece? Entonces dijimos, su carga por los perdidos, su preferencia por los niños. ¿Cuál sería la tercera? Su amor expresado en las demandas del reino. Está lindo. Cuarto, su carga hasta el fin por los discípulos. Muy bien. Quinta, por el número, por la popularidad social. Esas son las 5 que vimos en el primer bloque de la mañana. En el segundo bloque, un poco más corto, vimos 2 más. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? A ver, la sexta. Y por las tradiciones. Él no quería saber nada con eso. Tenemos que ser como Jesús. Y la séptima, su directiva específica, clara, de que le imitáramos en su humildad y su mansedumbre, y que fuera de corazón, y que eso iba a lograr descanso para nuestras almas cansadas. Y a la tarde, antes del testimonio del viaje, tratamos de cerrar la cuestión con las últimas 3 instantáneas. ¿Cuál era la octava? Su celo por la voluntad de Dios, porque la voluntad y los propósitos de Dios se cumplan. La novena era su énfasis en el perdón. Fuerte esto. Y el 10º, su pasión hasta la muerte por cumplir aquella obra que el Padre le dio. Y dijimos, nosotros no tenemos que morir en una cruz por los pecados de muchos, pero sí Dios nos dio una pasión, un ardor interior por su propósito, y tenemos que mantenerlo aún hasta las últimas consecuencias. Pero pienso que podemos quedarnos con todo lo que hablamos,
Podemos decir, qué bueno todo esto que hablamos. Más aún podemos decir, qué tremenda la vida de Jesús. Qué profundidad la de su corazón. Y sacar algunas fotos y armar un video con música de fondo y poner los apuntes y quedar igual que siempre, sin avances en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Yo me acuerdo cuando Iván habló en el año 88 en Termas de Río Hondo, no sé cuántos, si alguno estaba en ese entonces en Termas. Era mi primer retiro junto con Ana después de casados. Era nuestro primer retiro, como estábamos a cargo de un grupo en nuestra casa que habíamos abierto a la siguiente semana de volver de la luna de miel. Y fuimos ahí a Termas y Iván habló sobre la necesidad de ser coherentes. Creo que los mensajes están transcriptos, están en audios. Y Iván nos dijo algo, nos dijo así: la coherencia no pregunta si te gustó el mensaje. La coherencia no pregunta si te emocionaste. La coherencia no pregunta si te entusiasmaste. La coherencia no pregunta si después tuviste un culto bárbaro de agradecimiento a Dios por lo que habían escuchado. La coherencia pregunta, ¿lo que escuchaste te hizo cambiar en algo? ¿Te hizo cambiar en algo? Entonces, yo quería hablarles hoy, para terminar. Fue para mí un mensaje profético de parte, digo, de muchas cosas que después vivimos, ¿no? Era como un llamado de atención de Dios a algunas cosas que estaban aflojándose. Entonces les decía, me parece que sería bueno terminar con una palabra, con una propuesta de que revisemos nuestras vidas. Yo le puse así de título, una propuesta de revisión. Quiero, antes de meterme en tema, decir por qué tenemos que revisar. Y me acordé de un pasaje del Antiguo Testamento, de Jeremías capítulo 6, del 13 al 16. Me acuerdo, digo, porque una vez Jorge, hace muchos años atrás, nos habló de este pasaje, y lo que yo voy a decir es lo que dijo Jorge. Así que si alguno no está de acuerdo, creo que Dani debe tener el teléfono, yo no. Pero dice Jeremías, y tenemos que hablar del contexto de la profecía. Jeremías profetizó en tiempos del rey Josías. Josías empezó a reinar con 8 años. Y a los 12 años ya produjo la primera renovación espiritual en todo el reino de Judá, el reino del sur. Y a los 16 ya había producido una revolución que ustedes pueden leer en el Antiguo Testamento. Y Jeremías profetiza en este tiempo, tiempos de renovación. Mucha alabanza tal vez habría, mucha vuelta a la ley. Y Jeremías dice así, en medio de la renovación: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz.
Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Está diciendo, son unos sinvergüenzas. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Pero nos da una solución. Siempre Dios tiene un camino para que volvamos. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y una expresión parecida a la que vimos ayer: y hallaréis descanso para vuestra alma. Creo que tenemos que pararnos en los caminos y mirar y ver por dónde estamos. No importa que estés en medio de una aparente renovación espiritual. Revisar es muy valioso aún ahí. No sea que nos pase como esta gente de acá, en la época de Josías. ¿Por qué tenemos que revisar? Bueno, recién dije algo. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo díganme un sinónimo. Porque el amor de Cristo nos aprieta. Porque el amor de Cristo nos impulsa. Porque el amor de Cristo produce tal presión en nosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven... Entonces yo estoy vivo, ¿ustedes cómo andan? Ninguno es un zombie, ¿no? Que está muerto pero vivo. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. La obra de Jesús es muy grande. Ayer hablamos mucho de su vida para imitar, pero la obra de Jesús en la cruz es muy alta. Le costó al Señor de la gloria mucho nuestra redención. Por eso es que el amor de Cristo nos constriñe. Cuando vemos el amor de Cristo en nuestras vidas, la misericordia y la gracia de Él sobre nosotros nos constriñe, nos aprieta. No podemos quedar igual, tenemos que revisar. Porque ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él. Lo tercero que quiero decir como introducción es que no solamente la obra de Cristo, esto que hablábamos recién y que podríamos hablar mucho, es tan impactante en nuestra vida, sino que hay impacto tras impacto, porque no solo nos impacta su obra de redención sobre nosotros, sino que nos introdujo en su propósito eterno. No solo como un mero espectador, no como alguien pasivo dentro de esta gran familia, sino con la posibilidad de ser parte de esta gran empresa de Dios. Y esto es muy alto, no lo merecemos. No hay nada en mí que merezca. Pero Dios en su gracia y su misericordia lo quiso así. Entonces lo menos que podemos hacer, yo entiendo, es revisar nuestras vidas para ver dónde estamos. ¿Qué es revisar? Déjenme un poco de divague. Revisar es someter algo a un nuevo examen para corregirlo o repararlo. ¿Está bien lo que estoy diciendo? No es solamente revisar para ver que estamos mal. Es revisar para ver, a veces es un proceso, lleva un tiempo, generalmente es así, para corregirlo o repararlo. Entonces la propuesta, ahora sí, la propuesta básica que les estoy haciendo hoy, es someter nuestra vida a un autoexamen.
para ver qué tenemos que corregir. Quiero hacerlo junto con ustedes, yo no estoy fuera de esto. No es el profesor que sabe todas y que somete a examen a los alumnos. No, cada uno de nosotros tiene que ver cómo está. Y ustedes van a ver que voy desde lo más interior a lo exterior en esta revisión que les pido que hagan y hagamos. Yo también, junto con ustedes. Pero le quería decir que la palabra revisar no la pude encontrar en mi Reina Valera. ¿Ustedes se acuerdan? Puede ser que haya, pero yo no la encontré. La palabra revisar no está. ¿Qué hacemos? ¿No revisamos? Pero yo encontré, los voy a pasear un poco por algunos versículos, sinónimos de revisar. La primera palabra que encontré es igual que revisar, es examinar. El Salmo 26:2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Acá es el salmista pidiéndole a Dios que sea Él el que examine, pero está hablando de revisión. Salmo 139, versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Yo le estoy pidiendo que cada uno nos revisemos a nosotros mismos. El salmista va más allá, dice: a ver, Dios, pruébame vos, a ver cómo estoy. Someteme a examen. El Proverbios capítulo 4, versículo 26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Primera Corintios capítulo 11, versículo 31 dice, hablando de la cena del Señor y las dos desórdenes que había ahí: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Segunda Corintios capítulo 13, versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Este yo lo remarqué porque me parece que es el centro de lo que estoy planteándoles. Podemos volver a leerlo, está en 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Otro sinónimo de revisar es escudriñar. Algunos de los versículos ya estaba esta palabra que leímos. Lamentaciones 3:40, algo que pusimos música, es: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Juan 5:39, aunque habla de las Escrituras, Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Otro sinónimo de revisar es probar. El Salmo 17, versículo 3 dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Volviendo a 1 Corintios capítulo 11, pero ahora el versículo 28, Pablo dice finalmente: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Está hablando de una revisión previa a participar del pan y del vino. Y encontré otra forma, no sé si decir sinónimo, de revisar, pero es una expresión del Nuevo Testamento más, de Jesús más, y también de Pablo. Les leo algunos pasajes, pero la forma de decir revisar es: mirad, mirad.
Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Che, fíjense a ustedes mismos, no sea que esté la avaricia en ustedes. Esto está en Lucas capítulo 12, versículo 15. En Marcos capítulo 13, versículo 33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, hablando de la venida del Señor. En Lucas capítulo 21, también dentro del mismo contexto que Marcos 13, versículo 34, dice, mirad también por vosotros mismos, fíjense en ustedes, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y Pablo lo usa también, Colosenses capítulo 2, versículo 8, porque dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pablo está diciendo, che, revisen. Acá es en lo que creen y en las enseñanzas que andaban por todos lados, ¿no? Che, revisen. ¿Está hasta acá? Así que tenemos que revisar, aunque la palabra en sí no la encuentre en mi traducción. Quiero darles, antes de meternos más todavía en el tema, 5 razones por las cuales no revisamos nuestra vida. 5 razones. La primera, decimos algo como esto: está todo bien, yo no tengo nada que revisar. Y me creo que esto es así. En el fondo creo que estoy tan bien, que no tengo nada que revisar. Si hay conflictos, culpo a los hermanos y a veces al diablo. También de las circunstancias difíciles y a veces también de los llamados de atención de Dios. El que así vive está enfermo. Su enfermedad es el orgullo. Orgullo que lo enceguece, por eso no puede ver, que necesita revisar. Y la ceguera, tarde o temprano, nos llevará a un choque violento con la realidad. Pero hay otra clase de personas que no quieren revisar y corregir su vida. Y dicen, está todo bien, yo no tengo nada que revisar. Igual que el primero, pero en su interior han comprendido que no está todo bien. Hay simulación. No hay ceguera, hay simulación. Se contenta con agradar a los hombres, escondiendo su verdadera condición. Aquí la enfermedad no es el orgullo. Aquí la enfermedad es la hipocresía. Y esa hipocresía se inflama con el tiempo como un grano de pus hasta que revienta, mostrando a todos públicamente lo vergonzoso de su estado interior. Hay una tercera clase de persona que no quiere revisar. Es el que está resignado a su declive espiritual. Su decadencia es por todos conocida. Él mismo confiesa su mal estado interior y es sincero en lo que dice y en lo que hace. Pero hay una resignación, una frustración peligrosa. En realidad hay desconfianza en el poder de Dios. No hay fortaleza para revisar, menos para corregir. Y necesita ser ayudado por los hermanos. Y necesita dejarse ayudar por los hermanos. Si no, se irá deslizando hasta ser devorado por el mundo y por el pecado. ¿Me siguen hasta acá? Hay una cuarta persona que no quiere revisar. Es la que dice, la verdad que estoy mucho mejor que hermanos que me rodean. No es que esté bien, estoy mal, pero la verdad que miro a los que me rodean y no estoy tan mal.
Y tal vez su afirmación es real, no es que se cree más de lo que es. Pero déjenme decirles que está fallando en la referencia que toma. Nuestra referencia no son los hermanos en Cristo. Porque yo fui llamado y escogido para ser como Jesús. Esa es mi referencia. El peligro de esta postura es que sigue cambiando la referencia en la medida que va declinando en su condición espiritual. Hoy me fijo en, no voy a decir Ivancito, hoy me fijo en Dani y digo, la verdad que, ¿qué voy a revisar si estoy mejor que Dani? ¿Viste? Pero después yo estoy, en un momento veo que no, que Dani ya está, muchas cosas me ha superado, ¿no? Entonces ya la referencia no me sirve. ¿Y qué busco? Referencia más abajo, y más abajo, y más abajo. Porque siempre tengo que estar mejor que algunos para no revisar. Y me termino comparando con los muy carnales y mundanos. Y me convierto en uno de ellos. Y es la antesala de la muerte espiritual. La quinta clase de persona que no quiere revisar y que yo les quiero presentar es que está muy cómodo y conforme en una meseta espiritual. Ha logrado cambios, ha avanzado mucho, pero ahora estoy contento con mis logros. Veo mucho más mis avances y pierdo noción de lo mucho que me falta. Pierdo entusiasmo por todo lo que edifica. Me contento con no volver atrás. Si no avanzo en mi vida en Cristo, como dije ayer, entonces claramente estoy retrocediendo, porque el reino de Dios es dinámico. Bueno, hasta acá toda la introducción. ¿En qué áreas de nuestra vida debo revisar? ¿Cuáles son las áreas de mi vida? Esto es lo más importante que quería dejarles. ¿Cuáles son las áreas de mi vida en las que yo necesito revisar? Como para mí es lo más importante, déjenme ir tal vez un poco más despacio. La primera área que tengo que revisar es mi interior. Nuestro interior. Y dentro de nuestro interior, déjenme decirle algunas cositas. Lo primero que tenemos que revisar es nuestra comunión con Dios. No estoy hablando si tengo vida de oración o no. El otro día hablamos de la vida de oración, pero no estoy hablando si tengo vida de oración o no. Es más que eso. No estoy hablando si ayuno o no ayuno. Es más que eso. No estoy hablando si hablo en lenguas o no hablo en lenguas. O tengo alguna experiencia nueva con el Espíritu Santo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esa alegría y gozo de poder estar con el Señor. Está en mi vida. Es lo primero que tengo que revisar. Estoy hablando de estar enamorado de Jesús. Estoy hablando de ser María sentada a los pies de Jesús para no solo escuchar sus enseñanzas, sino beber de Él. Queriendo siempre estar a sus pies. Estoy hablando, es el primer punto, de revisar nuestro interior. Y aquí lo primero que dije es nuestra vida de comunión con Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? En segundo lugar, hablando de nuestro interior, no salí del primer punto, perdón. Tenemos que revisar nuestros pensamientos. Marcos capítulo 15, versículo 18 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios y los adulterios. Lo mismo dice Marcos 7. La lista empieza con malos pensamientos y a continuación dice homicidios y adulterio. No es poca cosa. De los malos pensamientos siguen los homicidios y los adulterios. Y cuando yo pensaba en esta lista, vino a mi mente el Sermón del Monte.
Porque Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja. Jesús hace una comparación y yo lo uno con esto, de acá. Y digo, los malos pensamientos y los enojos que son como homicidios salen también de acá, de mis malos pensamientos. Y después dice adulterios. Y el Sermón del Monte dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y entonces yo digo, de los malos pensamientos salen los enojos que son como homicidio y salen la lascivia y el mirar a una mujer para codiciarla, que es adulterio. Entonces tenemos que revisar dónde están nuestros pensamientos. Pablo nos sigue diciendo en todo lo bueno, en todo lo puro. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Revisemos nuestros pensamientos. ¿Se van para donde no se tienen que ir? Estoy hablando de nuestro interior. No es lo que los hermanos ven, a veces no es lo que nuestra familia ve, pero Dios sí lo ve. Sigo con nuestro interior. Es el área que más me gustaría que revisemos. Tenemos que revisar nuestras emociones y cambios de ánimo. Cuando somos muy cambiantes, gobernados por los estados de ánimo, y estos gobernados por las circunstancias, yo creo que revelan que no tenemos confianza en Dios. Si nos va mal, nos ponemos mal. Si nos va bien, nos alegramos y la alabanza fluye. Tal vez revelen falta de reposo en Dios. ¿Qué nos gobiernan? ¿La circunstancia, los estados de ánimo o la confianza en Dios? Tenemos que revisar. No me fui del interior, todavía estoy adentro, en lo que solo Dios y nosotros vemos. Tenemos que revisar nuestras motivaciones. Es difícil esto, pero les pido por favor que lo hagamos. ¿Nuestras motivaciones están gobernados por el deseo de la gloria de Dios o busco mi propia gloria? ¿Por qué ayudo a los hermanos? ¿Por qué discipulo o predico? ¿Me alegro con las victorias en el Señor de mis compañeros, amigos, colegas? ¿O estoy lleno de celos amargos? Creo que es el primer área que tenemos que revisar, hermanos. Nuestra comunión con Dios, nuestros pensamientos, nuestras emociones y cambios de ánimo, nuestras motivaciones. ¿Está hasta acá? Segundo, porque la manifestación del interior, por eso voy adentro para afuera, se refleja, lo primero que se refleja, porque de la abundancia del corazón, Lucas 6, versículo 45, de la abundancia del corazón habla la boca. Recién veíamos que del interior sale lo que contamina y no lo que entra. ¿Está bien? Entonces, la segunda área que me gustaría que podamos revisar es nuestro hablar. Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia.
Ustedes saben que el que más tal vez escribió sobre el tema de la lengua, ¿quién es? Santiago. Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 18, no lo voy a leer. Es tremendo lo que dice Pablo ahí, es un pequeño timón que gobierna un gran barco, ¿no? Pero Santiago dice algo, ¿puede salir de una misma fuente agua dulce y amarga? No puede haber mezcla, pero no hay muchas veces en nuestro hablar mezcla. Vuelvo al pasaje de Romanos, donde Pablo dice, y ahora, porque Santiago dice que la lengua es un miembro que se jacta de grandes cosas, es un miembro. Y Pablo en su carta a los romanos habla de los miembros. Y ahora quiero hablar de la lengua como un miembro que puede ser usado como un instrumento de iniquidad o como un instrumento de justicia. ¿Está bien? Déjenme enumerar la lengua como instrumento de iniquidad. Vamos primero a lo malo para terminar en lo bueno. Críticas. Y no confundamos críticas con tener un juicio crítico. Yo puedo tener sobre una situación, sobre un estado, un juicio crítico. Porque a veces parece que nuestro juicio tiene que ser todo está bien, palmeo la espalda y no sé a dónde vamos. Puedo tener un juicio crítico que me permite incluso corregir a otros. Si primero me corregí a mí mismo. ¿Podés dar un ejemplo de eso? Si puedo dar un ejemplo de eso. No. Por ejemplo, yo veo algo mal en tu vida. Yo puedo ver algo mal en tu vida. Ariel, sí. Yo puedo ver algo mal en tu vida, Ariel. Concretamente mal. Y yo puedo ir y decirte con un juicio crítico, che, esto que vos estás haciendo no está bien. Eso es un juicio crítico. Y no digo que no tengamos que hacer esto. Pero la crítica, ahora iba a ampliar un poco, pero la crítica es no te digo nada a vos. Y lo agarro a Cristian y le digo, viste, Ariel, no va más así. Así no sé dónde va a ir. Y me encuentro después por allá atrás con Ricardo y con Roque. Che, digo, vengo ahí de estar con Ariel, estoy... Ariel... Y agrando un poquito más, ¿viste? Agrando un poquito más. Ya lo que le está pasando en la familia está influyendo en su trabajo, ya está mal. Fui un poquito más, porque vos me dijiste que una vez el jefe te había llamado la atención por algo, ¿viste? Pero yo ya asumí que es por tu problema en tu casa. Y entonces voy a otro. Y de esto hay mucho. No sé si quedó claro con el ejemplo, ¿no? La crítica generalmente es oculta. Ahora por eso estoy ampliando. Generalmente es oculta. No se dice delante de la persona, se dice por detrás. Generalmente la motivación de la crítica es deshonrar, rebajar, menospreciar. Pero sigo, no sé, ¿quedó claro esto de la crítica o tengo que volver a aclarar algo? Gracias. No, a mí lo que me cuesta muchas veces que puedo, mi concepto de mi experiencia, decir, sí, el devocional, el mejor horario es de 6 a 7 y veo que muchos, no sé, lo hacen a las 12 y que cabecean, o a veces le puede seguir más o menos bien, pero entonces, capaz es un ejemplo poco claro, pero a veces hay conceptos que uno puede llegar a tener de que capaz es más el estilo mío, mis formas, mi concepto, y es decir, me animo a decírselo, pero cuán respaldo bíblico, cuánto respaldo de parte de Dios para marcarle tal cosa, y no me doy cuenta que yo capaz en otras cosas parecidas, de estilo y formas, también la estoy pifiando yo, ¿no? Por eso cuando digo que porque él dice que a veces puede ser que él tiene una vida devocional que empieza a orar muy temprano y ve otro que empieza a orar más tarde y él le dice, no, mira, lo bueno sería esto.
Y a veces, esto es lo que vos me decías, ¿no? Y a veces yo tengo miedo de decirle, che, sería mejor que tengamos este tiempo de oración más temprano cuando hay otras cosas, tal vez en su vida, que en las que la otra persona está mejor. Por eso yo digo que cuando hago esta diferencia entre crítica y juicio crítico, ustedes lo van a ver en el ejemplo que di con Ariel, pero también en lo que yo digo después, cuando hablo de decirlo en forma oculta, de deshonrar, de rebajar a la persona. En realidad, lo que hace la diferencia es la actitud del corazón del que acciona. Cuando yo quiero rebajar, y seguramente no se lo voy a decir a él, lo voy a decir por atrás, se lo voy a decir a ella, ¿no? Es la actitud del corazón. Cuando vos vas con una actitud de, che, ¿no te parece que sería mejor que ores? Me parece que no hay problema, ¿no? No quiero detenerme tanto en este punto e ir a otras cosas donde nuestra lengua es usada como instrumento de iniquidad. Y quiero hablar de los chismes, algo hablamos recién. De las ironías. De las palabras hirientes. Y lo peor de todo, que muchas veces nos jactamos. Yo era uno, me he sentido muy avergonzado al revisar algunas cosas, porque era muy irónico, soy así. Tengo que revisarme a veces lo que dije hace 5 minutos, porque usé la ironía enseguida. Eso me lleva a ser hiriente. Estoy confesando pecados ahora, ustedes se dan cuenta, ¿no? Y por supuesto que me avergüenza esto, pero a veces cuando veo mi historia hace no tanto tiempo atrás, me avergüenza aún más que yo me jactaba de esas cosas. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Me hizo bien contarles esto ahora, porque quiero decirles algo que no dije cuando hablé de nuestro interior. Cuando empecé a hablar de revisar. Cuando hablo de revisar, no estoy pidiendo perfección, estoy pidiendo revisión. No le estoy pidiendo a la hermana que se revise y que vea que está perfecta. Puede que en alguna área esté bien y puede que en otras no. Precisamente el hecho de revisar es porque estoy de alguna manera sospechando, tal vez, que hay algunas cosas que no están bien, ¿no? Y yo, más que sospechar de mi vida, tengo algunas certezas y necesito revisarme continuamente. Pero también la lengua la podemos usar como instrumento de justicia, en la oración, en la alabanza, en la adoración. ¿Puede salir de una misma fuente agua dulce y amarga? Perdóname que vuelva. ¿Puedo alabar al Señor y a los 15 minutos, mientras preparamos la mesa para el almuerzo, criticar al que no me ayuda? No delante de él, sino por detrás. ¿Puede de una misma fuente salir agua dulce y amarga? Pero podemos usar nuestra lengua como instrumento de justicia en palabras de vida dadas con gracia, en predicación del Evangelio, en el proclamarnos unos a otros el querigma de Dios, la verdad de Dios, en edificar a los hermanos, en animar a los hermanos, en corregir con gracia y con corazón puro y sincero a los hermanos. Tengo acá un miembro que puede ser usado de una manera muy grande por Dios. Por favor, no lo convirtamos en un instrumento del infierno. No lo digo yo, lo dice Santiago, porque dice que ella es inflamada por el infierno. Entonces creo que es la segunda área en nuestra vida que tenemos que revisar. ¿Está bien hasta acá? ¿Sí? ¿Es basta con esto o sigo? ¿Seguimos? Yo digo, capaz que el examen es muy largo. ¿Vieron esos exámenes que duran 5 o 6 horas, no?
Cuando a Sofi por ahí tiene que dar algunos de esos exámenes que son hora y hora, yo a veces me pongo mal con los profesores. Digo, pero esto, ¿cuántas horas la van a tener? ¿Viste? Bueno, yo estoy haciendo algo de esto, ¿no? ¿Ya sabés que no pasás? ¿Viene seguido? ¿Escucharon lo que dice él? Entregá así como está. Tercer área. Están relacionadas, porque yo estoy diciendo que de lo que hay en el interior es lo que habla nuestra... Ustedes lo que estoy tratando de ir de adentro hacia afuera, de lo menos visible a lo más visible. Hay un encadenamiento. La tercera área que tenemos que revisar es nuestro carácter. Y por supuesto nuestra lengua marca muchas veces nuestra falla de carácter, por eso hablo de ese encadenamiento. Pero ahora quiero hablar un poco de nuestro carácter. La palabra carácter viene del griego karaktein. Y era la marca que se hacía a los animales, es la marca que se hace a los animales para definir su propiedad. Nosotros decimos la yerra, ¿no? Dani, ¿eh? Yo me acuerdo cuando era adolescente, iba al campo de mi abuelo, ahí cerca de Tres Arroyos, y ahí tenían él era de apellido Di Rocco, así que había un fierro que tenía la D minúscula y la R minúscula entrelazadas, me acuerdo de eso, y metíamos a las vacas en una manga, y calentábamos en el fuego la punta de ese fierro, tenía un mango de madera para no quemarnos, y metíamos en el cuarto, no me acuerdo de qué lado, creo que del lado derecho, le metíamos y salía humo, y era la marca que esa vaca era propiedad de Di Rocco. Me acuerdo, perdónenme que me haga algún divague, me acuerdo de un peón ahí que tenía, un trabajador que tenía mi abuelo, y él cambió una canción folclórica, un peón, sí. Había una canción folclórica que dice, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y él cantaba, las penas son de nosotros, las vaquitas de Di Rocco. En la confianza y amistad que teníamos con la gente de ahí del campo, ¿no? Pero por eso el carácter... Déjenme decirles una interpretación mía, personal. El carácter es la marca sobre nuestras vidas que dice de quién somos, que implican pertenencia. Podemos definir el carácter como un modo de comportamiento típico del individuo, determinado por sus cualidades morales. Si quieren una definición un poco más académica o filosófica. Pero no me interesa el carácter, pero me interesa, a partir de este concepto de la yerra, de la marca, me interesa decirles que una falla de carácter es un rasgo de mi carácter que no está alineado con el carácter de Cristo. Cuando yo más tengo el carácter de Cristo, está esa marca que me dice, soy de Cristo. Implica pertenencia a Cristo y a su reino. ¿Me entienden el razonamiento? Y me puse a hacer hace un tiempo atrás para compartir con los líderes y los núcleos de los grupos familiares que están trabajando con nosotros, una lista de fallas de carácter. Así que empecé A, B, C, D. Y después dije, ahí está E, F. Y me di cuenta que no me alcanzaba el abecedario, que iba a necesitar varios abecedarios. Así que dije, bueno, voy a hacer algo. Voy a dar algunas y ustedes completan la lista. Déjenme decirles las que escribí. Llegué hasta la L. Y dije, paro acá. Se me ocurrían otros. Y dije, no, que los hermanos completen la obra. No tengo por qué terminarla yo. Tal vez esto es una falla de carácter también, ¿no? Sí, sin no ponerle número, ¿no? Algunas fallas. Primera de las primeras, enojos,
carácter irascible. Y quiero hacer una aclaración. Cuando dicen tiene un mal carácter, este tiene falla de carácter, enseguida hablamos de enojo, como si fuera lo único. Tal vez es el más visible, el más violento, el más explosivo. Pero hay muchas otras fallas de carácter. Déjenme leer, aunque sea rápido la lista. No asumir las responsabilidades es una falla de carácter. La falta de autoridad en las áreas donde Dios me encomendó esa autoridad es una falla de carácter. Ser sabio en nuestra propia opinión, muy común en el ambiente de los discípulos, es una falla de carácter. No puedo ser corregido, yo tengo la justa. Imponer nuestras opiniones, derivado de ser sabio en mi propia opinión, viene la otra falla, imponer nuestras opiniones. Y cuando tengo autoridad sobre hermanos, eso se convierte en un abuso de autoridad. Vuelvo sobre mi propia realidad. Otra falla de carácter, usar continuamente ironías en nuestras relaciones. Ustedes vieron que lo nombro, por algo será, ¿no? Sí, vuelvo. Otra falla de carácter, ser egocéntrico. Todo gira alrededor mío. Otra falla, ser competitivo y celoso de los logros de otro. Celos de los logros de otro. Otra falla, ser muy influenciado por los estados de ánimo. Otra falla, pensamientos sin control, lujuriosos. Algunos rayan con pecado, son pecado. Otra falla de carácter, falta de control en la comida. Yo, dice, pero puede ser en más o puede ser en menos, ¿eh? Bueno. Y también falta de control en el sueño. Hay algunos que duermen de más. Y hay otros que duermen de menos. Me acuerdo cuando estábamos en una calle, hace muchos años atrás, yo estaba estudiando en la facultad, y estábamos ahí en una calle de Rosario predicando, habíamos salido a predicar ahí a un cruce de calles. Y yo venía rindiendo materia tras materia y más o menos debía tener un promedio de sueño de 4 horas por día. Y en un momento que paramos de predicar, yo estaba con Hugo de Francesco, y le conté esto, sí, digo, el último mes llevo un promedio de 4 horas por día de sueño. Y él me dijo, ¿es un cigarrillo? Y yo, este está loco. Yo le dije, ¿qué? Y prácticamente es lo mismo, dice. Estás arruinando tu vida. Entonces acá también había algo que estaba mal, ¿no? Está bien, yo era un tiempo, yo no estoy diciendo que esto era una falla de carácter, después empecé a dormir bárbaro, pero lo que quiero decir es que tengamos cuidado, ¿no? Otra falla de carácter, excesiva ansiedad. Y ya viene, ya se convierte ya. La confianza en Dios es contraria a la ansiedad. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia, ¿no? Dice así, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que es sobrenatural, porque dice que sobrepasa todo lo que se puede entender, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7, ¿no? No lo tengo acá, Entonces hablamos, tenemos que revisar nuestras vidas.
Si el modelo es Jesús, tenemos que revisar nuestras vidas de acuerdo a ese modelo. Y hablamos de nuestro interior, hablamos de nuestra lengua, hablamos de nuestro carácter. Cuarta área a revisar: las relaciones familiares. Lo primero que sería bueno que revisemos acá es el ambiente que hay en nuestro hogar. ¿Hay paz? Hablo en lo general, después voy a ir a lo particular. ¿Hay alegría? ¿Se disfruta de la presencia de Dios? Los de afuera, ¿tienen ganas de quedarse o ni golpean la puerta porque escuchan los gritos de afuera? ¿Cómo está nuestra casa? No estoy hablando que alguna vez pueda haber una tensión, alguna vez pueda haber algún conflicto que merece. Estoy hablando en lo general. ¿Cómo está nuestra casa? Es para revisar, para ver cómo estamos, todos. ¿Cómo están nuestros matrimonios? ¿Hay comunicación? ¿Cómo están los roles? ¿La mujer es ayuda idónea o ayuda idueña? ¿El hombre es cabeza o es un cabezón insoportable? ¿Qué le pide Dios al hombre? Le pide que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es muy fuerte. Le dice que sea cabeza. Por supuesto que tiene que ver con el gobierno, pero también tiene que ver con la protección. Tiene que ver con la provisión, no solamente en lo material. Hombres, esto es para nosotros. Les pide al hombre que tenga un trato tierno, porque son como vaso más frágil. Si no, nuestras oraciones no van a pasar del techo. Le pide a la mujer sujeción. Y yo digo la sujeción, hay dos sujeciones, la sujeción ufa o la sujeción alegre. Le pide a la mujer sujeción alegre. Le pide a la mujer que honre a su marido. Le pide a la mujer que sea su ayuda ideal, idónea. Creo que el Señor también quiere que revisemos las relaciones padres-hijos. Y tengo que empezar por los padres. ¿Estamos relacionados con nuestros hijos? ¿O lo único que le brindamos es un ambiente de hotel? Un cuarto bien aseado y ordenado, confortable para que vengan a dormir. Por supuesto que la falla puede estar en nuestros hijos, pero a veces está en nosotros. No nos encuentran. Hay ese hermoso equilibrio en nuestro trato con nuestros hijos de ternura y disciplina. La ternura que no corrige produce rebeldes, pero la disciplina que no es tierna nos hace ver no como papás, sino como sargentos en medio de un ejército. Yo no sé si esto que digo, que voy a decir ahora, creo que hay entre ustedes otros más indicados que yo tal vez para decirlo, pero tenemos que ocuparnos de discipular a nuestros hijos. Me gusta cuando algunos de ustedes hablan de que
La enseñanza en casa no es la cuestión es discipular a nuestros hijos, que incluye la enseñanza en casa. Es así, ¿no? Porque esto de tercerizar el discipulado de nuestros hijos es una aberración entre nosotros. Estoy leyendo una biografía de John Wesley y me impactó algunas cosas que la mamá de John Wesley, Susana Wesley, hacía con cada uno de sus hijos. Creo que tuvo 18 de los que sobrevivieron 13, me parece. 19 de los que sobrevivieron 13 o 14, ¿no? Pero ella tenía, podemos criticarlo, hoy creo que hemos desarrollado muchas cosas, pero a mí me impactó algunas cosas de ella. Ella no permitía que nadie le enseñara nada a sus hijos hasta los 5 años. Pero el día que los chicos cumplían 5 años había una fiesta, 5 años. Pero cuando cumplían 5 años y un día, ella tenía un cuarto que era el cuarto de estudio en su casa. Y ella se encerraba con su hijo durante 6 horas. El primer día tenía que aprender todo el abecedario. Y dice que en general bastaba con esas 6 horas para que aprendieran de memoria todo el abecedario. El segundo día abría la Biblia en Génesis, porque dice ahí había una maravillosa historia, y el chico empezaba a leer la historia de Génesis. Ella dice, en el término de 3 meses el chico leía como cualquier adulto las Escrituras. Tal vez hoy tenemos mejores métodos, ¿no? Y tal vez otro material, pero me impactó esta mujer, tal vez sin tantas letras, pero con un corazón para Dios, ¿no? Pero ella decía, o mejor dicho, el biógrafo de Wesley decía de la mamá de Wesley, de Susana, que a ella no le interesaba eso, pero no tanto. Lo que le interesaba era la condición espiritual de sus hijos. Entonces empieza a describir lo que ella hacía con cada uno de sus hijos. Cuando el nene empezaba a balbucear algunas palabras, ya le enseñaba las primeras oraciones a Dios, muy sencillas. Cuando el nene podía seguirle un poco en su atención, ella iba describiéndole historias de la Biblia, muy sencillas. Pero sí o sí, y esto era regla, todas las semanas a cada uno de sus hijos le dedicaba un par de horas para que abrieran su corazón con el absoluto compromiso que no iba a salir afuera de lo que ella estaba hablando con este chico. Y ella conocía casi al instante lo que había en el corazón de cada uno de sus hijos. Este hombre que escribe la biografía de Wesley cita textualmente un párrafo de una carta que Wesley le escribe. Ya en medio del movimiento espiritual que tenían el metodismo, él le escribe a su mamá, a Susana, y le dice, te pido, por favor, extraño mucho esas 2 horas que tenía todas las semanas con vos. ¿No podés volver a tener conmigo todos los jueves un par de horas para hablar sobre la religión? Porque Wesley hablaba así, ¿no? Hablaba de la religión, ¿no? Que nosotros diríamos nuestra fe. Me impactó la vida de Susana Wesley, ¿no? Podemos hablar mucho de John Wesley, de Carlos, su hermano, y de los demás. Pero quiero decirles que muchas de las cosas que pasaron ahí estaba la uña directa e indirecta de Susana Wesley. ¿Qué sé yo? Para decirles algo. Ustedes saben que el movimiento metodista empezó a crecer y llegó un momento que los que eran clérigos recibidos no daban abasto para atender todo. Y según los Wesley, si no eras clérigo no podías predicar. Si no eras recibido en la iglesia anglicana no se podía predicar. Pero ya no daban abasto, crecían por todos lados. Y es Susana Wesley la que le empieza a decir a sus hijos, ustedes no van a crecer más si no abran esto a los laicos, ¿no? Y es ahí cuando ellos dicen, che, sí, esta mujer tiene razón. Y ahí es donde se produce la gran explosión del metodismo, que incluso llenó todo el mundo con sus misioneros, ¿no? Pero vuelvo, me fui tal vez un poco entusiasmado con la vida de Susana Wesley. Pero quiero decirles que esta mujer marcó la vida de sus hijos desde muy pequeñitos. Sencillamente era
¿A qué edad te referías cuando decís tercerizar la crianza o el discipulado de los hijos? Porque viste que en cierta etapa muchas veces nuestros hijos también se presta a que sean discipulados por otros, ¿no? Tal vez tengo que contárselos porque mi pensamiento creo que fue variando un poco. Al principio, en realidad cuando hablo de no tercerizar estoy hablando de otra cosa, pero tu pregunta puedo contestarla y después tal vez explicar mejor de qué estoy hablando cuando digo que no podemos tercerizar el discipulado de nuestros hijos. Y creo que vale tu pregunta para aclarar. Tal vez por un modelo que con Víctor aplicamos cuando sus hijos fueron creciendo, cuando sus hijos fueron cumpliendo 13 años más o menos y entraron a la adolescencia, Víctor me pidió que yo lo fuera discipulando. Tal es así que históricamente todos los varones de Víctor, que son 3, los discipulé yo, y la única mujer que tenía a Víctor como hija la discipuló y la discipula Ana. Yo usé el pasado cuando hablé porque de los 3 hoy estoy discipulando a 2 de los hijos de Víctor. Y el modelo con el que yo, porque después yo tuve hijos, pero mis hijos eran chiquitos y todavía no había historia, pero el modelo que yo fui haciendo en mí era este: cuando el chico llega a 12, 13 años, es útil que esté con algún hermano tal vez un poco intergeneracional, ¿no? Tal vez, y que haya un discipulado en ese sentido. Creo que vos a eso está refiriéndose tu pregunta, ¿no? Pero un cambio en mi pensamiento fue cuando hablé algo con Eliseo y algo con Marcos. ¿Se acuerdan lo que yo dije de Eliseo? Porque mi pregunta a Eliseo iba por ahí: ¿hasta cuándo discipulás a tus hijos? ¿Se acuerdan? Y él me dijo: hasta que sean pastores. Entonces yo ahí cambié un poco mi pensamiento. A mi hijo hoy se discipula con Nando. Ustedes lo conocen a Nando. Mi hija que está ahí, Sofi, se discipula con Ruth, la esposa de Nando. Pero yo entendí que yo me tenía que involucrar, y con Ana nos teníamos que involucrar mucho más en lo que estaba pasando entre ellos. O sea, no quiero dejar de discipularlos. Me he propuesto algunas cosas, todavía no sé si la he logrado todo lo que quería, tal vez un poco más con Iván y menos con Sofi, pero yo quiero estar 2 por 3 saliendo con ellos a tomar algo, a charlar, a que puedan abrir el corazón, más allá de su discipulado. A eso me refiero, ¿viste? O sea, siempre quiero estar encima. Ese es mi cambio. Antes decía, bueno, ellos lo hacen y yo voy tranquilo con mis discípulos, y sí, ellos son mis discípulos, ¿viste? Ahora, cuando yo hablo de tercerizar, no hablo porque si alguno tiene otro esquema, yo quiero escucharlo y puedo mejorar mi esquema, ¿viste? Más allá de los errores que ya tengo. Pero no estaba pensando tanto eso cuando hablo de tercerizar. Cuando hablo de tercerizar, hablo de la escuela dominical, de los grupos adolescentes, de los grupos de pre, donde yo digo, dejo ahí, ellos lo van a llevar al Señor y yo sigo con lo mío. Y la actitud, que también era la actitud mía antes, que lo discipulen otro y yo sigo con mis discípulos. Es la misma actitud, ¿no? Y hablo a los hijos también, porque hablé recién de los padres. Sí. Sí, no, lo que me refería que gracias a Dios todos estamos capacitados para discipular a nuestros propios hijos. Necesitamos de Dios para que Él nos capacite y así nosotros poder ser instrumentos para sus hijos o nuestros hijos o los que nos ha puesto en sangre como a discipular. Pero por eso siempre decimos, tanto en la educación en el hogar, es Dios el que nos capacita, no es que tenemos que ver si estamos capacitados para después arrancar, no, es Dios que nos capacita cuando arrancamos. Yo diría, sin querer establecer una ley, que el que no está capacitado para discipular hijos tal vez no esté capacitado para casarse. Tal vez, digo, ¿no? Habría que ver. Y digo una cosa más, porque ya estaba pasando a los hijos, pero digo una cosa más a los papás. Me parece bueno detenerme acá. Padres, hoy el mundo es mucho peor que hace 10 años atrás. Y ni hablar que hace
25, 30 años atrás. De esto se nos ha hablado mucho, ustedes y yo, y nosotros hemos escuchado mucho de esto. Y tenemos que ser atalayas para nuestros hijos. El atalaya es el que mira de lejos y ve venir el enemigo. De lejos lo ve venir, para que cuando lleguen ya estén todos avisados. Y me parece que no estamos siendo atalayas. Tal vez combatimos contra el mundo al mismo tiempo que combaten nuestros hijos. Y tal vez nosotros tengamos anticuerpos y resistencias. Y nuestros hijos no. Y yo estoy, y en esto le abro el corazón y sé que de alguna manera también estoy abriendo el corazón de mi esposa, porque estamos sufriendo algo en Rosario. Estamos viendo a la multitud de chicos, no sé, diría entre 13, 14 y 17 años que se apartan del Señor. Estamos viendo hermanos con su corazón roto. Y me parece que uno de los grandes problemas es que no se anticiparon. Y el mundo se los comió. Yo le decía hoy, hablábamos con Cristian en el desayuno y yo le contaba aquello que nos contó Marcos, que ustedes pueden escuchar. Está en el mensaje este que se llama de la Torre de Babel a la era de la tecnología, ¿no? De la comunicación. Porque él termina ahí con un ejemplo que cuando él lo dio, te debes acordar, Dani, fue muy impactante. Muchos terminaron llorando, padres, ¿no? Él contó que en la ciudad de Recife, y después yo lo vi por internet y es real, un papá llevó a su hijo de 6 años a un circo. En el circo hubo, no sé si un desperfecto eléctrico, y el animador dijo, bueno, va a tardar 20 minutos en empezar la función, pero mientras tanto pueden ir acá al costado, ahí está la jaula con los animales. Pueden ir y verlos. Y este papá se acercó con el nene de 6 años hasta la jaula del león, y cada vez más cerca, y cada vez más cerca, y no se dio cuenta del peligro. Y el león sacó su mano, su garra entre los barrotes y se lo prendió al nene y se lo llevó adentro. Y ustedes se imaginan lo que pasó ahí. Y Marcos nos decía, me parece que muchos papás están así. Mirá qué lindo el león, vamos a acercarnos un poco más. Le sacamos una foto. Está dentro de la jaula, tocar no nos puede tocar. Nos acercamos un poquito más y lleva al nene de 6 años hasta que el león se lo come. Entonces, seamos atalayas para las vidas espirituales de nuestros hijos. Hagamos nuestro, ahora voy a usar un término gauchesco, hagamos nuestro mangrullo, nuestro puesto de vigilancia bien alto, cosa que podamos ver de bien lejos al enemigo que viene, al galope. Hijos, discípulos del Señor, que son hijos. ¿Quién no es hijo? Salvo Adán y Eva. Bueno, pero ellos eran hijos de Dios. Todos somos hijos. Algunos tenemos nuestros papás, yo los tengo. Otros tienen uno de los dos, otros no tienen ninguno ya. Pero la mayoría tienen su papá y su mamá, porque acá hay mucha juventud. Hijos tienen que tener sean del Señor o no sus padres, tienen que tener un correcto testimonio delante de ellos, porque esto es lo que agrada al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¿Querés fracasar en tu vida? Deshonra a tu papá y a tu mamá. Sujetate a ellos, respetalos. Y que la sujeción, otra vez digo, no sea la sujeción ufa, sino como al Señor, que es tu dueño. Bueno, hablé de revisar nuestro interior, hablé de revisar nuestra lengua, hablé de revisar nuestro carácter y hablé de revisar nuestras relaciones familiares. Ustedes ven que no hablé prácticamente de la obra. Ustedes ven, ¿no? Porque hacer la obra haciendo agua en todas estas cosas es un serio problema.
Quinta cosa que tenemos que revisar, nuestro testimonio. Tenemos que revisar nuestro testimonio. Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Pedro dice en 1 Pedro 1 del 13 al 16 que tenemos que ser santos como Dios es santo. Hoy el mundo gobernado por el humanismo nos quiere influenciar para que nos parezcamos, para que no haya tanta diferencia entre nosotros y los que no conocen al Señor. Y eso ha llevado a que nuestro testimonio esté desdibujado. Da lo mismo estar adentro que estar afuera. En Rosario, no en donde nosotros nos reunimos y pastoreamos, pero yo veo grupos evangélicos donde es muy común que los sábados los jóvenes, después de la reunión, se van a un boliche bailable. Es muy común, por lo menos conozco de 2 o 3 lugares que son iglesias chicas. Hoy es muy común, en algunos grupos muy grandes en Rosario, que los novios se van allá a vivir juntos un tiempo antes de casarse para probar. Esto mientras cantan las canciones de Marcos Witt y las de Marcos Vidal también, porque a veces va Marcos Vidal a esa iglesia. Entonces tenemos que yo estoy yendo a lo grueso, a lo grosso, como decimos, ¿no? Pero yo quiero ir a lo fino también. ¿Cómo está nuestro testimonio? No estoy hablando de que tomemos una postura legalista, pero estoy hablando que tomemos una postura de odio hacia el mundo. Ayer dijimos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Citamos a Santiago diciendo que la amistad con el mundo es adulterio espiritual. Entonces, los discípulos del Señor, lo normal es que se diferencien del mundo y que eso le traiga conflicto. Nosotros no estamos en una persecución como la que escribí de Marruecos, Eritrea u otros países. Pero cuando no nos persiguen por nuestra forma de vivir, algo anda mal en nuestra forma de vivir. Porque el mundo nos va a aborrecer. Porque si esto hicieron con Jesús, ¿qué van a hacer con nosotros? Esto dice Jesús. Revisemos nuestro testimonio en nuestro trabajo o estudio. Nos enganchamos fácilmente en las charlas de trabajo y de estudio, y cuando aparecen los comentarios con doble sentido, las referencias jocosas a la forma de vida claramente mundana, ¿qué hacemos? ¿Somos de testimonio en el barrio? ¿O nuestros vecinos dicen, ¿cuándo se irán estos de acá? Se fueron a un retiro 2 días, descansamos, dicen los vecinos. Que haga Danny Baker, haga más retiros. Así se van más fines de semana largos. Dicen así nuestros vecinos de nosotros. Tenemos que cuidar nuestro testimonio en cuanto al manejo de las finanzas. Bueno, tengo que apurarme. Tenemos que revisar, ahora sí llegué, a la obra que hacemos para el Señor. Tenemos que revisar nuestro interior, tenemos que revisar nuestra lengua, tenemos que revisar las relaciones familiares, tenemos que revisar nuestro testimonio y ahora sí llegué. Tenemos que revisar la obra que hacemos para el Señor. La primera cosa que digo, ¿es el propósito eterno de Dios lo que motoriza nuestra acción y obra para el Señor? Lo que hacemos para Dios coopera con aquel sublime proyecto de tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús,
¿O es simplemente un activismo de tipo evangélico, aunque decimos y hablamos en contra de los evangélicos? ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Es la gran comisión, mi comisión, la comisión que Jesús me dio a mí? O como dice un hermano, que a la gran comisión le sacamos la C y la convertimos en la gran porque nadie lo hace. ¿Estamos haciendo discípulos? ¿O nuestra militancia es solo activismo improductivo? ¿Estamos edificando la iglesia conforme al modelo de Efesios 4, del 11 al 16? ¿Estoy ejerciendo mi sacerdocio? ¿Soy un miembro acoyuntado, como dijimos el otro día, convenientemente, que está colaborando en la edificación de otros en amor? ¿Soy un instrumento de su reino? Mi acción, mi hablar, mi militancia están impregnados de los valores del reino de Dios. Es revisar, es examen, por eso estoy haciendo muchas preguntas. Quiero terminar. Yo al principio dije que era importante revisar, porque puede haber mucha renovación y aún así ser reprobados por Dios, como en los tiempos de Josías. Dije que era importante revisar por la obra de Cristo en nuestras vidas y porque tenemos que vivir para Él. Dije que era importante revisar porque no solamente el Señor nos salvó, sino nos involucró de una manera activa y hasta increíble en su propósito eterno. Y quiero decir algo más que tiene que ver con la importancia de revisar para terminar. Si revisamos, yo hacía este gráfico hoy con algunos que hablamos en el desayuno. Supónganse que este es el camino correcto. Es una línea vertical. Si revisamos, nuestro camino tal vez no va a ser así, pero va a ser así. ¿Me siguen? Me voy a desviar un poco, pero corrijo, y entonces empiezo, y de repente me fui para el otro lado, pero corrijo. No va a ser perfecto, pero voy avanzando. Y creo que los desvíos cada vez van a ser menores. Si no reviso, un pequeño desvío, no reviso, un pequeño desvío inicial produce un gran desvío en el tiempo. Y cuando me doy cuenta, si por la misericordia y la gracia de Dios me doy cuenta, porque a veces terminamos muy mal. La cuestión no es saltar, estoy acá, salto. No. Tengo que desandar el camino. Erré mucho para volver al punto del desvío inicial. Pérdida de tiempo, pérdida de vidas, pérdida de oportunidades. Eso significa la falta de revisión. Hebreos capítulo 2, versículo 1 nos dice así, palabra del Señor para nosotros. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo creo que el Señor nos da una oportunidad y creo que tenemos que tomarla con seriedad.
porque nuestro modelo es Jesús. Amén. Aleluya.